Millonario llega temprano a casa y la criada lo impresiona con una actitud que lo hace llorar. La mansión en plena Quinta da Mariña, en Cascais, era un monumento al éxito de Rubén Almeida. Vidrio, acero y hormigón blanco se erguían contra el cielo gris de invierno, una fortaleza de lujo impenetrable. Sin embargo, para Rubén, de 45 años, un magnate de la tecnología acostumbrado a dominar mercados y a aplastar a la competencia, aquella casa era su mayor fracaso. Desde la muerte de Sofía, hacía un año, el silencio en los amplios pasillos se había convertido en un enemigo tangible, un eco constante de su soledad y de su ausencia como padre. Aquel día, una reunión cancelada a última hora lo hizo regresar más temprano, una anomalía en su rutina espartana. Mientras su coche eléctrico se deslizaba silenciosamente por la entrada, sintió una extraña premonición, una sensación de que el orden inmaculado de su vida estaba a punto de romperse irrevocablemente. El aire frío que lo recibió al salir del coche parecía cargar un presagio, un susurro de que la verdad lo esperaba detrás de aquellas imponentes puertas. Hola familia, qué alegría tenerte aquí. Antes de sumergirnos en la historia de hoy, quería compartir algo muy especial con ustedes. Estamos a un pasito de alcanzar nuestro primer gran sueño, llegar a los 600 suscriptores. 7 de cada 10 personas que se inspiran con nosotros aún no son parte de esta comunidad. Si nuestras historias te aportan valor, con un simple clic en suscribirse nos ayudas a dar ese último empujón. Y déjanos tu me gusta si quieres que sigamos trayendo relatos como este. Gracias por ayudarnos a crecer. Al entrar, la quietud sepulcral a la que estaba acostumbrado fue rota por un sonido agudo y sibilante, la antítesis de la risa de sus hijos, que apenas recordaba haber oído. No era un grito, sino algo más cortante, la voz de su nueva novia, Beatriz, una joven arquitecta de ambición desmedida, cuya belleza parecía esculpida para complementar su fortuna. Intrigado y con un nudo formándose en el estómago, Rubén siguió el sonido, atravesando la sala de estar, una galería de arte moderno donde cada pieza de mobiliario valía más que una casa. El sonido provenía del salón de juegos, un santuario de juguetes caros e intactos que él había comprado con la vana esperanza de llenar el vacío dejado por Sofía. A cada paso, la sensación de pavor se intensificaba, como si estuviera caminando hacia una escena de crimen emocional que, en el fondo, sabía que estaba ocurriendo bajo su techo desde hacía meses. La puerta estaba entreabierta, y lo que Rubén vio le heló la sangre en las venas. Su hija Valentina, de apenas 6 años, estaba acurrucada en el suelo, con lágrimas silenciosas corriéndole por el rostro pálido. A su lado, una mancha oscura de zumo de uva en una alfombra persa de un blanco inmaculado. De pie, sobre ella, estaba Beatriz, no gritando, sino hablando en un tono bajo y venenoso, que era 1000 veces peor. Eres igual que tu madre, siseó ella, siempre estropeando todo lo que es bello. ¿Crees que tu padre te va a querer si sigues siendo una niña torpe y llorona? A su lado, intentando proteger a la niña, estaba Lourdes Alves, la nueva gobernanta, una mujer de 58 años, de mirada cálida y manos callosas que decía con voz temblorosa: «Fue solo un accidente, señorita Beatriz. La niña Valentina no tuvo la culpa». La crueldad de la escena era tan límpida y tan brutal que Rubén sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Con el corazón martilleando en el pecho, Rubén empujó la puerta con fuerza. El sonido hizo que las 3 figuras se giraran bruscamente en su dirección. El rostro de Beatriz se transformó instantáneamente. La máscara de crueldad fue reemplazada por una expresión de dulce preocupación. «Rubén, cariño, llegaste más temprano», dijo ella, con la voz goteando miel. «Valentina tuvo un pequeño percance y yo solo le estaba enseñando a tener más cuidado con las cosas. Lourdes, como siempre, exagera todo». Se acercó para besarlo, pero Rubén retrocedió, con la mirada fija en los ojos aterrorizados de su hija. La mentira era tan descarada, tan insultante para su inteligencia, que una rabia fría y lúcida comenzó a subirle por la garganta. Vio por primera vez no a la mujer deslumbrante que exhibía en eventos sociales, sino a la depredadora que había dejado entrar en su casa.
en el santuario de sus hijos. «Beatriz, sal», dijo él, con una voz tan baja y controlada que era más amenazante que cualquier grito. Ella todavía intentó argumentar, victimizarse, pero la mirada de Rubén era de acero. Cuando finalmente salió de la habitación, lanzando una mirada de puro odio a Lourdes, un silencio pesado se instaló. Rubén se arrodilló frente a Valentina, pero ella se encogió como si esperara un golpe. A su lado, Lucas, de 8 años, lo observaba con una desconfianza adulta que le partió el corazón. Fue en ese momento que la culpa lo golpeó con la fuerza de un maremoto. No, era la mancha en la alfombra, era la mancha en el alma de sus hijos, una mancha que él había permitido que creciera con su negligencia, con su luto egoísta. Miró las manos de Lourdes, que sostenían gentilmente los hombros de Valentina, y se dio cuenta de que aquella mujer humilde era la única guardiana de la inocencia que él había abandonado. Pasado el terremoto inicial, Rubén se sentó en el suelo junto a sus hijos, un extraño en su propio reino. Intentó abrazar a Valentina, pero el cuerpo de ella permaneció rígido, un pequeño pájaro herido, desconfiado de cualquier movimiento. Lucas lo observaba a distancia, con unos ojos que contenían un juicio silencioso y devastador. Se dio cuenta, con una claridad que lo desgarró, de que todo su poder, su capacidad para comandar salas de juntas y moldear el futuro de la tecnología, era inútil allí, en aquella alfombra manchada. Su imperio era una concha vacía. Para reconstruir su mundo, no necesitaba un estratega de negocios, sino un testigo, alguien que conociera la geografía del dolor que se había instalado en su casa. Su mirada encontró a Lourdes, que con una dignidad silenciosa ya había comenzado a limpiar la mancha de zumo, intentando restaurar un orden que iba mucho más allá de la limpieza. En ella vio no a una empleada sino a la guardiana de un secreto que necesitaba desesperadamente desvelar. Más tarde, aquella noche, cuando la casa estaba sumergida en un silencio tenso y sus hijos finalmente dormían, Rubén buscó a Lourdes en la cocina. El espacio, generalmente cálido y con olor a comida casera, parecía ahora una sala de interrogatorios. Prescindió de todas las formalidades que siempre habían mantenido una distancia segura entre ellos. No se sentó a la cabecera de la mesa, como el jefe que era, sino que se apoyó en la encimera, a su lado disminuyendo su propia estatura para ponerse a su nivel. «Lourdes», comenzó, con la voz ronca por una emoción que ya no podía contener. «Por favor, necesito que me digas la verdad, no lo que crees que quiero oír, sino todo. ¿Qué pasa en esta casa cuando no estoy aquí?» La pregunta quedó flotando en el aire, una rendición total, la confesión de un rey ciego que finalmente admitía su propia oscuridad y pedía a una humilde sierva que le diera la luz. Lourdes se secó las manos en un paño, sus movimientos lentos y deliberados, como si estuviera sopesando el peso de cada palabra que estaba a punto de pronunciar. Sus ojos color miel, normalmente cálidos, estaban velados por una profunda tristeza. Se lo contó todo, no con rabia o acusación, sino con la precisión factual de un informe de batalla. La crueldad de Beatriz no se limitaba a explosiones aisladas. Era una campaña sistemática de tortura psicológica. Contó cómo Beatriz prohibía a los niños hablar de su madre, cómo confiscaba los juguetes que más les gustaban bajo el pretexto de desorden y cómo los hacía sentir intrusos, pequeños fantasmas que rondaban la nueva vida perfecta que ella estaba construyendo para sí misma. Habló del miedo constante en la mirada de los niños, de cómo dejaron de reír, de correr, transformando los pasillos de su propia casa en un campo minado emocional que tenían que atravesar de puntillas. Cada palabra de Lourdes era un clavo martillado en el ataúd de su ignorancia. La culpa inicial de Rubén se metamorfoseó en una furia blanca y helada, dirigida no a Beatriz, sino a sí mismo. ¿Cómo pudo ser tan ciego, tan absorto en su propio luto, que se volvió sordo al sufrimiento, silencioso de sus propios hijos? Había entregado sus joyas más preciosas a una ladrona de almas, y ella las había dañado casi hasta un punto irreparable. Empezó a caminar de un lado a otro en la cocina, un animal enjaulado por su propia estupidez. ¿Por qué no me dijo nada, Lourdes? ¿Por qué lo permitió?
preguntó con la voz una mezcla de angustia y acusación, todavía intentando, por instinto, desviar una parte de la responsabilidad que lo aplastaba. Lourdes lo miró, y por primera vez vio en 1900 ella no deferencia, sino una fuerza tranquila e inquebrantable. «El Señor no me habría creído», dijo ella con una simplicidad dolorosa. La palabra de una empleada contra la de su novia. «Usted veía en la señorita Beatriz una salida para su dolor, y yo no tenía derecho a quitarle eso sin pruebas, pero no me quedé de brazos cruzados». Fue entonces cuando le reveló su verdadera misión. Sofía, en sus últimos meses, dotada de una intuición agudizada por la proximidad de la muerte, había contratado a Lourdes no solo para limpiar su casa, sino para proteger a su familia. Sofía temía la soledad de Rubén, su vulnerabilidad a influencias externas, y había tomado medidas para proteger su legado más importante, sus hijos. La lealtad de Lourdes no era hacia Rubén, el jefe, sino hacia Sofía, la madre. La señora Sofía, que en paz descanse, dejó algo para usted, para ser entregado el día en que sus ojos se abrieran de verdad, susurró Lourdes. Ella lo guió, como un autómata, hasta el vestidor de Sofía, un santuario que él había mantenido cerrado, una cápsula del tiempo de su dolor que no se atrevía a violar. Con una familiaridad reverente, Lourdes se arrodilló, levantó una tabla suelta del suelo de madera exótica y sacó una caja de palo de rosa, pulida y sin adornos. El aire se volvió pesado, cargado con el perfume tenue de jazmín, la fragancia de Sofía. Al entregarle la caja a Rubén, sus manos se tocaron por un instante, y en aquel gesto, él sintió la transferencia de una carga, de una esperanza, de una promesa hecha a una mujer que ambos amaban. Rubén llevó la caja a su despacho como si transportara un artefacto sagrado. Cerró la puerta, aislándose en su mundo de vidrio y acero, que ahora parecía frágil y sin sentido. Sus manos, generalmente firmes al firmar contratos millonarios, temblaban al levantar la tapa. Adentro, sobre un forro de terciopelo carmesí, yacían los fragmentos de una vida. Un par de pendientes de perla, una fotografía descolorida de ellos dos, riendo en una playa en Creta, y una única gardenia seca, la flor que ella había usado en el pelo el día que se conocieron. Y debajo de todo, una carta gruesa, sellada con su monograma. Su nombre, Rubén, estaba caligrafiado en el frente, y el simple trazo de su letra fue suficiente para que las lágrimas que había reprimido durante un año finalmente comenzaran a caer, calientes y amargas, sobre la madera pulida. Rompió el sello con dedos temblorosos y desdobló el papel. La carta de Sofía era una conversación a través del tiempo, su voz emergiendo de la niebla del recuerdo, tan clara y amorosa como siempre había sido. Hablaba de su amor por él, un amor que trascendía la propia muerte, y de su fe inquebrantable en su fuerza, pero también hablaba de sus miedos. Temía que su ambición y su luto lo llevaran a olvidar lo que era verdaderamente importante. «Tu mayor proyecto no son tus edificios ni tus algoritmos, mi amor», escribía ella. «Son Lucas y Valentina. Sus corazones son el único legado que importa». Y entonces, la revelación que sacudiría los cimientos de su mundo. «Tengo un único arrepentimiento, Rubén. Haber permitido que tú y tu familia alejaran a mi hermano, Mateo. Tu orgullo y el prejuicio de ellos nos costaron a la persona más pura que he conocido». La carta revelaba la historia completa de la injusticia. Mateo, el hermano menor de Sofía, era un artesano que vivía una vida simple y bohemia en el Alentejo, trabajando con corcho y barro. Los padres de Rubén, obsesionados con el estatus y las apariencias, lo habían etiquetado como un fracasado, una vergüenza para la familia. Rubén, joven y ansioso por demostrar su valía en ese mundo de élite, había estado de acuerdo, creando una dolorosa brecha entre él y Sofía. Ella confesó que nunca había dejado de hablar con su hermano, que él era su brújula moral, su conexión con una verdad más auténtica y menos materialista. «Él es el guardián de nuestros recuerdos de infancia, de nuestra esencia», decía la carta. «Si alguna vez te sientes perdido, si sientes que te has olvidado de cómo amar, por favor búscalo. Él es la pieza que falta en nuestra familia».
Él es la cura. Al terminar de leer, Rubén sintió que el suelo de su despacho se convertía en arenas movedizas. Todo encajaba ahora con una claridad terrible. La crueldad de Beatriz era solo un síntoma de una enfermedad más profunda, una enfermedad de valores que él mismo había ayudado a propagar. Había cambiado la autenticidad de Mateo por la falsedad de Beatriz. Había cambiado el amor genuino por el estatus social. La carta de Sofía no era solo una advertencia, era un mapa para salir de su exilio emocional, y el destino estaba señalado con el nombre de un hombre que apenas conocía, pero que ahora representaba su única esperanza de redención. La solución no era solo expulsar el mal, sino reintroducir activamente el bien, curar una herida antigua para poder sanar las nuevas. Antes de descubrir qué hará Rubén con esta impactante verdad, cuéntanos desde qué ciudad y país estás viendo este video. Leemos todos los comentarios. A la mañana siguiente, la mansión despertó a un nuevo paradigma. Rubén no bajó a su despacho para otro día de batallas corporativas. En su lugar, fue a la habitación de los niños. Los encontró sentados en el suelo, jugando en silencio con un viejo oso de peluche, el único juguete que había sido de Sofía. La visión de ellos, tan pequeños y tan solos en la inmensidad de la habitación, solidificó su resolución. Se arrodilló y, por primera vez, no intentó llenar el silencio con promesas vacías de regalos o viajes. Simplemente dijo: vamos a hacer un viaje. Vamos a conocer a un tío que no sabían que tenían, el hermano de mamá. Los ojos de Lucas y Valentina se abrieron de par en par, no con emoción, sino con una curiosidad cautelosa. La mención de la madre, pronunciada por el padre, era en sí misma un evento sísmico, la primera grieta en la presa de hielo que los separaba. El proceso de preparación fue un acto simbólico de despojamiento. Rubén no mandó a Lourdes a hacer las maletas. Lo hizo él mismo, con una extraña torpeza que era casi conmovedora. En lugar de elegir la ropa de marca y los gadgets tecnológicos, buscó los vaqueros más viejos, los jerseys más cómodos. Para los niños, empacó no tabletas, sino cuadernos de dibujo y lápices de colores, como si, por instinto, supiera que necesitarían nuevas herramientas para expresar el mundo que estaban a punto de descubrir. Antes de salir, llamó a su asistente y canceló toda su agenda por tiempo indefinido, un acto de rebelión contra la vida que lo había aprisionado. Cada llamada, cada maleta cerrada, era un paso lejos del magnate Rubén Almeida y un paso hacia ser, simplemente, Rubén, el padre. El viaje en coche desde Cascais hasta el corazón del Alentejo fue una transición entre mundos. El paisaje urbano, con sus edificios angulares y el tráfico ordenado, fue gradualmente dando paso a las autopistas que cortaban un paisaje cada vez más rural. A medida que avanzaban hacia el sur, los pinos daban paso a alcornoques ancestrales y a vastas llanuras doradas, salpicadas por colinas blancas. Era como si estuvieran viajando hacia atrás en el tiempo, a una versión más simple y más auténtica de Portugal, y quizás de sí mismos. Por primera vez en meses, Rubén vio a sus hijos con los rostros pegados al cristal, no mirando pantallas, sino a las cigüeñas en sus nidos y al vuelo de los milanos. Un silencio cómodo se instaló en el coche, no el silencio del luto, sino el de la expectativa compartida. Llegaron al final de la tarde a un pequeño pueblo encalado, siguiendo las indicaciones vagas de Sofía en la carta. La casa de Mateo no tenía un portón imponente ni un camino de acceso pavimentado. Era una finca alentejana restaurada, con paredes gruesas, una chimenea torcida, de donde salía un hilo de humo y un jardín caótico y vibrante, lleno de hierbas aromáticas, esculturas de chatarra y flores silvestres. Un perro mestizo ladró al sonido del coche, pero meneó la cola. La puerta se abrió y apareció un hombre. Era Mateo. Tenía los ojos de Sofía, ojos marrones y profundos, llenos de una luz cálida y de una melancolía antigua. Llevaba pantalones sucios de barro y una camisa simple, y su sonrisa, al ver a los niños, fue como el sol rompiendo las nubes. El primer encuentro fue una mezcla de incomodidad y reconocimiento profundo. Rubén salió del coche, sintiéndose fuera de lugar con su chaqueta cara. «¿Mateo?», preguntó,
con la voz extrañamente formal. El hombre asintió, su mirada pasando por Rubén y posándose directamente en los niños que se escondieron detrás de las piernas de su padre. «Ustedes», susurró Mateo, y su voz se quebró. «Son idénticos a ella». Se arrodilló lentamente, para no asustarlos, y abrió los brazos. «Soy vuestro tío. Vuestra madre me habló mucho de ustedes». Valentina, la más pequeña, dio un paso vacilante hacia adelante y tocó el rostro barbudo de Mateo. En ese simple toque, años de separación y de dolor comenzaron a disolverse. La casa de Mateo era el polo opuesto de la mansión de Rubén. Las paredes estaban cubiertas de dibujos, fotografías antiguas y herramientas de alfarería. El aire olía a tierra mojada, a leña quemada y a café recién hecho. No había silencio. Había el sonido de música en una radio antigua, el tic-tac de un reloj de péndulo y el zumbido de las abejas en el jardín. En lugar de alfombras persas, había mantas de retazos coloridas en el suelo. El lujo no estaba en los objetos, sino en la sensación de vida, en la historia que cada objeto parecía contar. Para Rubén, acostumbrado a la esterilidad curada de un museo, entrar en aquella casa fue como sumergirse en un baño caliente. Un shock para el sistema que, gradualmente, comenzó a calentar su alma congelada. La primera cena fue sencilla: una sopa de verduras de la huerta, pan alentejano y queso de oveja. Se sentaron a una mesa de madera maciza y Mateo habló sobre Sofía, no sobre su muerte, sino sobre su vida. Contó historias de su infancia, de cómo trepaba a los árboles más altos, de cómo tenía una risa contagiosa que asustaba a los pájaros, de cómo defendía siempre a los más débiles. A medida que hablaba, Rubén veía cómo la imagen de su esposa se transformaba. La había santificado en su luto, convirtiéndola en un recuerdo doloroso e intocable. Mateo la estaba devolviendo a la vida, convirtiéndola de nuevo en una persona real, vibrante e imperfecta. Y por primera vez, sus hijos estaban conociendo a la madre que nunca tuvieron la oportunidad de amar verdaderamente. Al día siguiente, Mateo los llevó a su taller, un cobertizo luminoso en el fondo de la casa. El aire estaba fresco e impregnado del olor a barro. Sentó a Lucas y Valentina frente a dos tornos de alfarero y con sus manos grandes y gentiles guiándolas de ellos, les enseñó a transformar un montón de lodo informe en algo nuevo. Rubén se quedó observando, apoyado en la puerta. Vio la concentración total en el rostro de Lucas, la forma en que su ceño se fruncía mientras intentaba centrar el barro. Vio la risa explosiva de Valentina cuando su pequeña vasija se derrumbó y ella se quedó con las manos cubiertas de lodo. Y vio algo que no veía desde hacía más de un año. Vio a sus hijos siendo niños. Mateo se giró hacia él y le extendió un trozo de barro. «Ven», dijo simplemente, «tú también necesitas ensuciarte las manos». Rubén dudó. Sus manos estaban acostumbradas a teclados, a bolígrafos de lujo, a apretones de manos calculados. Sentarse allí cubierto de lodo parecía una capitulación, pero al mirar los rostros expectantes de sus hijos, cedió. Se sentó en el torno de alfarero y con la guía paciente de Mateo comenzó a trabajar el barro. Fue frustrante, difícil y profundamente humillante. Su primera vasija fue un desastre, pero mientras sentía la tierra girar bajo sus dedos, sintió que algo se desbloqueaba dentro de él, una rigidez que daba paso a una maleabilidad que no sabía que poseía. Aquella noche, Mateo los llevó al campo, lejos de las luces del pueblo. Se tumbaron de espaldas sobre mantas mirando el cielo. La Vía Láctea se extendía sobre ellos como un velo de diamantes, una visión de una claridad imposible en su vida en Cascais. Mateo señaló las constelaciones, contando las antiguas leyendas griegas asociadas a ellas. Habló de cómo las estrellas que veían ya podían estar muertas desde hacía millones de años, pero su luz todavía viajaba hasta ellos, un eco de belleza que perduraba en el tiempo. Rubén miró los rostros de sus hijos, iluminados por la luz de las estrellas, y comprendió la metáfora. La luz de Sofía todavía viajaba hasta ellos. Solo necesitaba aprender a mirar al cielo. Pasaron 5 días que parecieron una vida entera.
Rubén aprendió a cocinar, a cuidar de la huerta, a reparar una cerca. Aprendió a escuchar más que a hablar. Aprendió el lenguaje silencioso de sus hijos, el miedo en la mirada de Lucas cuando se sentía presionado, la necesidad de Valentina de un abrazo cuando estaba cansada. Dejó de ser un gerente y pasó a ser un participante. Compartió historias sobre Sofía con Mateo, no las historias perfectas de la esposa del magnate, sino las historias íntimas del primer encuentro, de las discusiones tontas, de los sueños que habían compartido. Al hablar de ella, al compartirla con Mateo y con sus hijos, sintió que el dolor agudo de la pérdida se transformaba en una presencia cálida y reconfortante. Una tarde, mientras veía a Mateo enseñar a Lucas a tallar un pequeño pájaro en un trozo de corcho, Rubén tuvo una epifanía. La riqueza no estaba en sus extractos bancarios, ni en el valor de sus acciones. Estaba allí, en ese momento, en la concentración de un hijo, en el sonido de la madera siendo trabajada, en el compartir un conocimiento simple y antiguo. Había pasado años construyendo un imperio de cosas, cuando la verdadera riqueza era un reino de afectos, un legado de recuerdos y de amor. Se dio cuenta de que tenía que volver a casa, no a su antigua vida, sino para construir una nueva, basada en los cimientos que había redescubierto allí, en aquella finca alentejana. La despedida fue emotiva, pero no triste. Era el inicio de algo nuevo. Mateo abrazó a Rubén con fuerza. Sofía estaría muy orgullosa del hombre en el que te estás convirtiendo, le dijo al oído. No te olvides de esto. No te olvides de quién eres cuando no llevas el traje y la corbata. Rubén asintió, incapaz de hablar. Prometió volver pronto, no como un visitante, sino como familia. Los niños abrazaron a su tío, prometiendo practicar lo que habían aprendido en la alfarería. Había una nueva luz en sus ojos, una confianza que no existía una semana antes. Habían encontrado una parte de su madre y, en el proceso, una parte de sí mismos. El viaje de regreso fue diferente. El coche ya no era un capullo de aislamiento, sino una nave llena de planes y de risas. Cantaron las canciones que oyeron en la radio de Mateo. Hablaron sobre lo que construirían con barro cuando llegaran a casa. Rubén no sentía la ansiedad de regresar a los problemas que había dejado atrás. Se sentía tranquilo, centrado, como un general que regresa a la batalla después de haber encontrado la verdadera razón por la que lucha. Ya no huía del luto. Conducía hacia un futuro que ahora sabía cómo construir. Su armadura ya no era el dinero, sino la claridad de su propósito: proteger y nutrir a su familia. Al llegar a la mansión, la grandiosidad de la casa le pareció absurda y fría. Era una concha, y él estaba de vuelta para llenarla de vida. Dejó a los niños con Lourdes, que los recibió con lágrimas de alegría en los ojos, maravillada por la transformación que veía en ellos. Después fue a buscar a Beatriz. La encontró en su vestidor, probándose un vestido nuevo, una creación de alta costura que valía más que el coche de Mateo. Ella se giró, con una sonrisa calculada en los labios, lista para regañarlo por su ausencia. ¿Finalmente decidiste volver de tu retiro espiritual? Espero que hayas vuelto en ti, dijo ella con un tono de desdén mal disimulado. Rubén la miró, y por primera vez la vio con total claridad. Vio la belleza superficial, pero debajo de ella, la aridez de su alma, el vacío que intentaba llenar con telas caras y con el estatus de él. Se acabó, Beatriz, dijo él, con la voz tranquila, desprovista de rabia. Era la voz de una decisión irrevocable. Quiero que hagas las maletas y te vayas de mi casa. Ahora. La sonrisa de Beatriz vaciló, reemplazada por una incredulidad que rápidamente se transformó en furia. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que he hecho por ti, yo te saqué de esa depresión, yo te hice presentable otra vez, y me cambias por una criada y dos mocosos mimados. Fue entonces cuando comenzó el monólogo de la villana, un torrente de veneno que había mantenido represado durante meses. ¿Crees que alguna vez me importaron tus hijos? Son anclas, Rubén, pequeños fantasmas de tu esposa perfecta que deambulan por esta casa y estropean todo lo que tocan. Estaba intentando imponer algo de disciplina, transformarlos en algo útil, pero son un caso perdido, igual que tú. Se rió, un sonido áspero y sin alegría. Eres débil.
Siempre lo has sido. Te escondes detrás de tu dinero, pero solo eres un niño asustado que echa de menos a su mamá. Yo iba a darte fuerza, iba a llevarnos a la cima, pero tú prefieres revolcarte en el lodo con gente como ese cuñado raro tuyo. Cada palabra que decía era una confirmación de su decisión. No sintió dolor, solo un alivio inmenso, como si estuviera extrayendo un tumor maligno. La escuchó hasta el final, dejándola exponer la fealdad de su corazón para que no quedaran dudas. La dejó vaciarse de todo su odio y su frustración. Vio ahora que su crueldad hacia los niños no era un acto aislado, sino la manifestación de su aversión a todo lo que era genuino, a todo lo que era vulnerable, a todo lo que era amor. Ella no odiaba a los niños, odiaba el amor que representaban, un amor que ella era incapaz de sentir o de compartir. Cuando finalmente se detuvo, jadeante y con el rostro congestionado por la rabia, Rubén simplemente señaló la puerta. «Te voy a dar 1 hora», dijo él. «Todo lo que es tuyo, llévatelo. El resto será donado. Si no te vas en 1 hora, los de seguridad te acompañarán a la salida». Su calma fue lo que la quebró. Ella esperaba una discusión, gritos, drama. La indiferencia de él era la mayor de las ofensas. Lo miró una última vez con el rostro como una máscara de desprecio y salió dando un portazo con una fuerza que hizo temblar las paredes de aquella casa vacía. Rubén se quedó quieto por un momento, en medio del vestidor lleno de ropa que ya no tenía dueña, y respiró hondo. El aire, por primera vez, parecía limpio. La casa, por primera vez, parecía suya. ¿Te está gustando esta historia? Deja tu me gusta y suscríbete al canal para no perderte el desenlace. Ahora continuamos con el vídeo. La expulsión de Beatriz no fue un acto de venganza, sino de purificación. Rubén sintió que estaba limpiando su casa y su alma. No había triunfo en su corazón, solo una paz solemne. Había enfrentado el fantasma de su mala elección y había vencido. Mientras escuchaba sus pasos furiosos resonando por la casa, los sonidos de cajones abriéndose y cerrándose con violencia, no sintió nada. La influencia de ella sobre él se había evaporado, reducida a cenizas por la verdad que había encontrado en el Alentejo. Ya no era el hombre que necesitaba su validación, ni la de nadie más. Sabía quién era y qué valoraba, y ella no formaba parte de ese nuevo mundo. Lourdes apareció en la puerta, con el rostro una mezcla de preocupación y alivio. Lo había oído todo. Rubén la miró y sonrió, una sonrisa genuina y cansada. «Gracias, Lourdes», dijo. «Gracias por haber cuidado de mis hijos, por haber guardado la promesa que le hiciste a Sofía». En ese momento, la barrera entre jefe y empleada se disolvió para siempre. Eran 2 aliados, 2 guardianes de la misma llama, unidos por un amor y una lealtad que trascendían cualquier contrato de trabajo. Lourdes simplemente asintió con la cabeza, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. La justicia, silenciosa y paciente, finalmente había llegado a aquella casa. La salida de Beatriz fue tan dramática como su estancia. Salió arrastrando varias maletas de lujo, con el rostro contorsionado en una máscara de furia. Lanzó una última mirada a la casa, como si la maldijera, antes de subir a un taxi que había llamado. Rubén la observó desde la ventana, no con odio, sino con una especie de lástima. Era una prisionera de su propia ambición, destinada a buscar para siempre la felicidad en cosas que nunca podrían llenar su vacío interior. Al ver el taxi desaparecer por el portón, sintió cómo se rompía la última cadena de su antigua vida. Estaba libre, estaba en casa. Rubén bajó las escaleras y encontró a sus hijos en la sala de estar. Habían desenvuelto el barro que trajeron del Alentejo y estaban intentando con una concentración adorable moldear pequeñas figuras en la mesa de centro de cristal, una pieza de diseño que antes era intocable. El antiguo Rubén habría entrado en pánico con el desorden. El nuevo Rubén se arrodilló a su lado, tomó un trozo de barro y comenzó a moldear un pájaro tosco, similar al que Lucas había aprendido a tallar. El sonido de sus risas, genuinas y despreocupadas, comenzó a llenar el silencio de aquella casa, la primera nota de una nueva sinfonía familiar. El enfrentamiento había sido el clímax de una batalla externa, pero la verdadera victoria era interna.
Rubén finalmente había integrado las dos mitades de sí mismo, el hombre de negocios implacable y el padre amoroso. Se dio cuenta de que no necesitaba elegir, podía ser ambos. Su fuerza en el mundo de los negocios podía usarse para proteger a su familia, y el amor de su familia podía darle la fuerza y la perspectiva para ser un líder mejor y más humano. La crisis que casi lo destruyó en realidad lo había forjado en un hombre más completo, más resiliente e infinitamente más rico de lo que jamás había sido. Mientras el sol se ponía, pintando el cielo con tonos de naranja y morado a través de las enormes ventanas, Rubén sintió una ola de gratitud. Gratitud por el dolor que lo despertó, por la lealtad de Lourdes que lo guió, por la sabiduría de Sofía que lo iluminó y por la pureza de Mateo que lo sanó. Miró las pequeñas esculturas de barro en su mesa de centro, una vasija torcida, un perro deforme, un pájaro con un ala más grande que la otra, y vio en ellas más belleza y más valor que en cualquiera de las carísimas obras de arte que adornaban sus paredes. Eran imperfectas, estaban hechas con amor y eran el primer monumento de su nueva familia. El viaje de regreso a casa no había terminado con su llegada a la mansión. Había culminado en ese momento. El reencuentro con Mateo no fue solo sobre encontrar a un pariente perdido, fue sobre encontrar un camino de vuelta a sí mismo. Mateo le había dado un espejo, no para ver su reflejo, sino para ver su alma. Y en esa alma encontró vestigios de Sofía, encontró la inocencia de sus hijos y, para su sorpresa, encontró la fuerza para perdonar a su mayor adversario, él mismo. Se perdonó por su ausencia, por su ceguera, por su dolor, y en ese perdón encontró la libertad para empezar de nuevo. La casa que durante tanto tiempo había sido un mausoleo comenzaba a sentirse como un hogar. Las sombras en los rincones, que antes parecían amenazantes, ahora parecían refugios acogedores. El eco en los pasillos ya no sonaba a vacío, sino a espacio esperando ser llenado con nuevos recuerdos. Rubén se dio cuenta de que una casa no está hecha de paredes y techos, sino de momentos, y él estaba listo para construir la suya, ladrillo por ladrillo, abrazo por abrazo, historia por historia. Su reconstrucción había comenzado. El poder de la redención familiar se reveló como la fuerza más transformadora de su vida. El reencuentro con Mateo no solo sanó una herida antigua, sino que también le dio un modelo de paternidad y de humanidad. Vio en Mateo la personificación de los valores que Sofía tanto amaba: la simplicidad, la creatividad, la conexión con la tierra y con las personas. Esos valores que antes había descartado como irrelevantes para su mundo de altas finanzas, eran ahora su nueva brújula, su verdadero norte. Se prometió a sí mismo que sus hijos crecerían conociendo y amando esa parte de su herencia. La expulsión de Beatriz fue el punto de inflexión catártico, el momento en que la justicia poética se manifestó de forma clara e inequívoca. Su salida representó el rechazo a un mundo de falsedad, materialismo y abuso emocional. Fue un acto de protección. Rubén finalmente asumiendo su papel de león defendiendo a sus cachorros. La satisfacción que sintió no vino de verla humillada, sino de verse a sí mismo actuando con una claridad moral que pensaba que había perdido para siempre. La casa respiró aliviada con su partida, como si un veneno hubiera sido finalmente purgado de su sistema. La nueva dinámica familiar comenzó a formarse de inmediato. Ya no había zonas prohibidas ni reglas tácitas de silencio. Los niños, sintiendo el cambio en la atmósfera, comenzaron a explorar la casa con una nueva confianza, sus voces y sus pasos resonando con una alegría que no se oía desde hacía mucho tiempo. Lourdes, liberada de su papel de observadora silenciosa, participaba activamente, su risa mezclándose con la de los niños. Rubén, el arquitecto de esa nueva realidad, observaba todo con un sentimiento de asombro y de profunda alegría. El enfrentamiento sirvió para solidificar la transformación de Rubén. Antes, evitaba el conflicto a toda costa en su vida personal, refugiándose en el trabajo. Ahora había enfrentado la tormenta de frente, no con la agresividad de un CEO, sino con la autoridad tranquila de un padre y de un hombre que conoce su propio valor. No necesitó gritar para ser escuchado,
Su fuerza no provenía del volumen de su voz, sino de la convicción de sus palabras. Esta nueva autoridad, nacida del amor y de la autoconciencia, sería la piedra angular de su nueva vida. La esperanza, que había sido una extraña en esa casa durante tanto tiempo, se había instalado ahora como un residente permanente. Estaba presente en el olor a barro húmedo, en el sonido de un lápiz raspando el papel, en el calor de una mano pequeña en la suya. Rubén comprendió que la esperanza no es la ausencia de dolor, sino la creencia de que el dolor puede ser transformado en algo hermoso. Su luto por Sofía no había desaparecido, pero se había transformado. Ya no era un ancla que lo ataba al pasado, sino una vela que lo impulsaba hacia un futuro donde su amor por ella se manifestaría en sus acciones y en el bienestar de sus hijos. El clímax emocional de aquel largo día no fue la rabia de la expulsión, sino la paz que siguió. Fue el momento en que Rubén miró a sus hijos y se vio reflejado en sus ojos, no como una figura de autoridad distante, sino como un compañero de juegos, un cómplice en la creación de un futuro mejor. Había viajado hasta el fin del mundo, o al menos hasta el fin de sí mismo, para descubrir que todo lo que siempre había buscado estaba allí mismo, en su sala de estar, cubierto de lodo y riendo. La figura de Mateo, aunque ausente físicamente, se convirtió en una presencia constante en la casa. Su nombre era mencionado con cariño y frecuencia. Las lecciones que enseñó sobre paciencia, sobre creatividad, sobre la belleza de las cosas simples, se convirtieron en los nuevos mandamientos de la familia Almeida. Rubén se aseguró de que la conexión con el tío se mantuviera y fortaleciera, sabiendo que Mateo era el ancla que los mantendría ligados a la autenticidad, la brújula que les impediría perderse de nuevo en el desierto del materialismo. La catarsis del enfrentamiento final no fue solo para Rubén, fue también para los niños y para Lourdes. Para ellos, ver a Beatriz ser responsabilizada por sus actos fue la validación de que su sufrimiento era real e injusto. Fue la prueba de que, al final, la bondad y la verdad prevalecen sobre la crueldad y la mentira. Aquel acto de justicia restauró su sensación de seguridad en el mundo y en su propia casa, permitiéndoles finalmente comenzar a sanar las heridas invisibles que ella les había infligido. La transformación de Rubén fue de un héroe atormentado a un héroe despierto. No fue salvado por una fuerza externa, sino por su propio coraje de enfrentar la verdad, por más dolorosa que fuera. La carta de Sofía fue el mapa, Lourdes fue la guía y Mateo fue el santuario, pero fue él quien tuvo que hacer el viaje. Fue él quien tuvo que elegir entre la comodidad de su antigua miseria y el difícil camino de la redención. Y al elegir el camino más difícil, encontró la única recompensa que realmente importaba: su familia y su propia alma. La promesa de un nuevo comienzo flotaba en el aire, tan palpable como el olor de la lluvia en el jardín. Rubén sabía que el camino por delante tendría sus desafíos. La sanación no era un destino, sino un proceso continuo. Habría pesadillas, momentos de duda y el dolor persistente de extrañar a Sofía. Pero por primera vez no tenía miedo. Porque ya no estaba solo, tenía a sus hijos, tenía a Lourdes, tenía a Mateo, tenía una tribu. Y con esa tribu sabía que podía enfrentar cualquier tormenta. El poder curativo del arte y la creatividad, una lección aprendida en el taller de Mateo, se convirtió en un pilar central en la nueva vida de la familia. Rubén instaló un pequeño torno de alfarero y un horno en la sala de juegos, reemplazando las consolas de videojuegos y los drones por barro, pinturas y bloques de madera. Descubrió que, a través de la creación, sus hijos lograban expresar emociones para las que no tenían palabras. Sus pequeñas esculturas y dibujos se convirtieron en el diario de su recuperación, un testimonio colorido de su resiliencia. El reencuentro con Mateo fue, en esencia, un reencuentro con el legado de Sofía. Mateo era la memoria viva de la mujer que Rubén amaba, no la figura trágica que la muerte había creado, sino la chica vibrante, valiente y compasiva que siempre fue. Al conectarse con Mateo, Rubén estaba asegurando que sus hijos conocieran la verdadera esencia de su madre, una esencia basada en el amor, la autenticidad y el coraje,
y no en la riqueza y el estatus que él, erróneamente, había priorizado. La escena final de la expulsión de Beatriz selló su arco de personaje como la villana materialista arquetípica. Su monólogo final no le granjeó ninguna simpatía. Por el contrario, expuso su total bancarrota moral y emocional. Su incapacidad para comprender la decisión de Rubén, su convicción de que el dinero era la única medida de valor, fue su derrota definitiva. Salió de aquella casa no solo sin un prometido rico, sino sin la posibilidad de redención, una figura trágica en su propia superficialidad. La casa, que al inicio de 1900, la historia era un reflejo de la desolación de Rubén, comenzaba ahora a reflejar su esperanza reencontrada. Abrió las ventanas, dejando entrar la luz y el aire fresco. Encargó fotografías familiares, incluyendo fotos antiguas de Sofía y Mateo, y las colgó en las paredes. Comenzó a llenar los espacios vacíos no con objetos de diseño, sino con las señales de una vida vivida. Los dibujos de los niños en la puerta del refrigerador, las botas sucias de lodo en la entrada, el sonido de música sonando. Durante el día, la mansión se estaba transformando lentamente en un hogar. Las semanas que siguieron fueron un periodo de reconstrucción deliberada y consciente. Rubén sabía que las emociones, por sí solas, no sostendrían el cambio. Eran necesarias acciones concretas. Su primera decisión fue redefinir el papel de Lourdes. La llamó a su despacho, no para darle órdenes, sino para hacerle una propuesta. Le ofreció un contrato vitalicio como gestora del bienestar de la familia, con un salario que le garantizaría no solo una jubilación tranquila, sino también la seguridad de su propia familia. Más importante que el dinero, le dio el título que ella merecía: guardiana de la casa. «Usted no es una empleada, Lourdes», le dijo Rubén con los ojos llorosos. «Usted es el cimiento sobre el cual esta familia se va a reconstruir. Usted es nuestra ancla». Por primera vez, Rubén vio a la mujer fuerte y resiliente llorar, no de tristeza, sino de un alivio y reconocimiento que le habían sido negados durante toda su vida. El siguiente paso fue tender el puente hacia el Alentejo de forma permanente. Rubén viajó de nuevo para ver a Mateo, no con los niños, sino solo. Le presentó no una petición, sino una visión. Con sus recursos y el alma de Mateo, crearían la Fundación Sofía Vargas. Su propósito no sería la caridad material, sino la sanación emocional, usando el arte como terapia para niños que, como los suyos, habían sufrido pérdidas devastadoras. Ofreció a Mateo el cargo de director creativo, pidiéndole que trajera su sabiduría, su conexión con la tierra y su alma de artista al proyecto. Mateo, que siempre había desconfiado del mundo del dinero y del poder, vio en los ojos de Rubén una sinceridad inquebrantable. Aceptó, no como un empleado, sino como un socio, sellando el pacto que finalmente uniría los dos mundos de Sofía en un único y poderoso legado de amor. 6 meses después, la mansión en Cascais era irreconocible, no en su estructura, sino en su esencia. El silencio había sido reemplazado por una banda sonora de vida, el sonido de un piano siendo tocado con vacilación por Lucas, la risa de Valentina resonando desde los jardines y las conversaciones animadas durante la cena, donde ahora siempre había un lugar en la mesa para Mateo, que pasaba la mitad de la semana con ellos. Las paredes, antes desnudas y blancas, eran